Bienvenidos al curso de producción de bovinos de carne 2021. A continuación, iniciaremos el desarrollo de la APO número 1, que es la introducción a la ganadería bovina. Los objetivos de la presente presentación de la APO número 1 serán comprender qué son y cómo están compuestos los sistemas productivos que encontramos en la ganadería bovina y, por otra parte, visualizar el rol que tiene el profesional veterinario en ellos. Para empezar a profundizar sobre la temática, tenemos que hacer referencia a dos variables importantísimas y que son la base de todo lo que se desarrollará a lo largo del curso, que son el potencial animal y el potencial alimentación. El potencial animal va a estar condicionado por una serie de características como son la raza, el sexo, la edad, el peso vivo y la cantidad de animales que podamos tener en un establecimiento. Estas características van a condicionar las demandas nutricionales y las respuestas productivas que podamos tener. Por ejemplo, no es lo mismo un grupo de animales de una raza X, de sexo femenino, de edad adulta y de 450 kilos en una cantidad de 200 hembras, de 200 vacas, que podamos tener en un campo frente a otro grupo de animales de otra raza, de sexo masculino, de 6 meses de edad, de 180 kilogramos de peso vivo y que en lugar de ser 200 son 350. Es decir, las demandas de nutrientes de ese grupo van a ser completamente distintas a la del grupo de vacas y al mismo tiempo las perspectivas de respuesta productiva son totalmente distintas. Este potencial animal va a estar en permanente tensión con el potencial alimentación. El potencial alimentación, a su vez, también tendrá sus condicionantes, como es el ambiente. El ambiente de cada región va a estar definido por el clima, por el suelo y otras variables más, las cuales en primera instancia van a definir el tipo de forraje que nosotros vamos a tener. Es decir, no es lo mismo el forraje que podemos tener en la provincia de Corrientes del que se puede producir aquí en la provincia de Buenos Aires. La producción forrajera también será variable a lo largo del año. En la primavera tenemos los picos de producciones normales del forraje, en tanto que en el invierno se produce un déficit, porque las plantas, por una cuestión de luminosidad, dejan de crecer y por las bajas temperaturas, por supuesto. Justamente si ocurren estas circunstancias, no es raro utilizar suplementos, es decir, alimentos concentrados extras que se acoplan a los recursos forrajeros con el fin de sustituir o mejorar a los forrajes que son la base de la alimentación de los animales. Y finalmente, el potencial de alimentación estará condicionado de acuerdo a la forma que los manejemos, a la manera más o menos racional que se manejen dichos recursos alimenticios. Y les propongo que memoricen y que se graben a fuego la necesidad de saber que el potencial animal con sus demandas nutricionales y con la necesidad que nosotros le imponemos que dé una respuesta productiva, va a generar una tensión con el potencial alimentación que lo debe satisfacer. Pero al mismo tiempo, con el potencial alimentación debemos tener cuidado de manejarlo adecuadamente y no generar un mal manejo que pueda perjudicarlo y le quite sustentabilidad en el tiempo. Entonces, consideremos que los dos potenciales están en tensión permanente entre sí y que además necesitamos ahora como estudiantes, a futuros como profesionales, buscar el equilibrio entre estos dos potenciales para que los dos funcionen correctamente y los sistemas puedan funcionar. Dijimos que el potencial animal interactúa con el potencial alimentación en forma permanente, pero no lo hacen en forma aislada y fuera de contexto, sino que lo hacen dentro de un marco definido que constituye un sistema de producción ganadero o también denominado sistema productivo. Como ejemplo de potencial animal podemos citar un rodeo de vacas de cría y como ejemplo del potencial alimentación podemos mencionar
pasturas. Antes de continuar con la descripción de los sistemas productivos, es necesario que definamos primero qué es un sistema en general. Y podemos decir que es un conjunto de elementos relacionados entre sí que tienen un objetivo común y funcionan dentro de un límite real o conceptual. Estos sistemas van a tener una serie de características, que son las siguientes. No podemos tomar las partes que constituyen a ese sistema y analizarla por separado. Si continuamos con el ejemplo del sistema productivo que habíamos dicho, de las vacas de cría alimentadas con pasturas, no podemos analizar o las pasturas por un lado y las vacas por el otro sin considerar la otra pata, es decir, si vemos las vacas no podemos dejar de considerar las pasturas, si estaban, por ejemplo, en condiciones de satisfacer los requerimientos nutricionales de las vacas. Los resultados de los sistemas productivos van a surgir precisamente por la interacción de esas partes. Es decir, si seguimos con el ejemplo de las vacas van a tener actividad ovárica, se van a poder preñar en tiempo y forma durante el servicio, si las pasturas le aportan los nutrientes necesarios para que eso ocurra. En ese caso, si todo va bien, los resultados van a ser buenos, porque las vacas se van a preñar, se van a lograr muchos terneros en relación a las vacas que tenemos y el destete final va a ser positivo, va a ser importante. Los objetivos de los sistemas productivos deben ser claros, definidos en tiempo y forma, pero con claridad. ¿Para qué? Para que el sistema se desarrolle y trabaje, cada una de sus partes estén ajustadas a esos objetivos y no haya vaivenes o pérdidas de tiempo que en definitiva contribuyen a que los resultados no se logren adecuadamente. Supongamos si volvemos al ejemplo de las vacas y de cría y de las pasturas. Si con esas pasturas al principio decidimos tener vacas de cría, pero sobre la marcha y en poco tiempo decidimos que además de las vacas de cría vamos a tener animales en engorde, probablemente los objetivos no sean del todo claros y lo más probable es que esas pasturas no alcancen ni para mantener a las vacas de cría ni para tener a los animales en engorde si no se hacen las cosas con una planificación y una definición de objetivos claros. Y finalmente, el sistema productivo debe ser sustentable en el tiempo. Y esto tiene que ver en gran medida con el manejo de las partes que integran ese sistema productivo. Si nos remitimos nuevamente al ejemplo, supongamos que tenemos una cantidad de vacas de crías excesiva, o sea, el potencial animal está sobredimensionado, lo que vamos a hacer es perjudicar al potencial de alimentación, vamos a perjudicar la viabilidad de las pasturas y en definitiva vamos a tener menos preñeces, menos terneros que vender, menos ingresos económicos y por lo tanto el sistema productivo pierde sustentabilidad, tanto productiva y técnica en última instancia, como también económica. Habíamos dicho que el potencial animal, en este caso ejemplificado por un rodeo de vacas de cría, y el potencial alimentación, ejemplificado por pasturas, interactuaban entre sí en el marco de un límite definido establecido por el sistema de producción. Este sistema de producción tiene un objetivo, como ya habíamos mencionado, que es el de generar productos. Si estamos hablando de un rodeo de vacas de cría, el producto que aquí va a surgir van a ser terneros. Esos terneros se venderán una vez al año para generar un negocio puntual, a partir del cual se obtendrá dinero que será destinado y reinvertido o no en la empresa, se formará parte de la rentabilidad de esa empresa, es decir, lo que se gana en función del capital invertido, y a la vez una parte será la renta del propietario o el administrador de ese sistema, es decir, el dinero que él utiliza para vivir el día a día. Este sistema de producción va a ser influenciado por factores externos, que esos factores incluso no tienen nada que ver con
el sistema de producción en sí mismo y que el responsable del mismo normalmente no puede manejar. Por ejemplo, variables macroeconómicas, los mercados, sobre todo lo que tenga que ver con los precios de los productos que se venden, los costos que debe manejar ese administrador o propietario del sistema productivo. Incluso hay factores que hacen a las características o las personalidades de los responsables del sistema productivo, como la idiosincrasia donde se desenvuelve el mismo, las características de su familia, etc. Y hay otro punto importante que es el que menos puede manejar aún todavía, sí puede tomar previsiones respecto a él, que es el clima. Es decir, el clima y sobre todo en los sistemas agropecuarios y en particular a los que nosotros nos toca, que son los ganaderos, define la mayor o menor presencia de lluvias, sequías, inundaciones, distribución anormal de esas lluvias, heladas fuera de término, etcétera, etcétera. Además, este sistema ganadero tiene otra particularidad, que es la utilización de la energía y la producción también de energía. Pero la energía que los sistemas utilizan es en gran medida una que pasa muchas veces desapercibida, pero que es fundamental, que es la energía solar que en los sistemas ganaderos aprovechan indirectamente a través de las plantas que precisamente a través de la fotosíntesis usan esa energía solar. Pero también utiliza otras energías como energías fósiles, es decir, combustibles, para cualquier maquinaria que tenga en el campo, la camioneta, etc. Este sistema productivo donde tenemos un rodeo de cría que está sobre pasturas o cualquier otro va a cambiar a lo largo del año, va a tener momentos de producción, nacimiento de terneros, muertes de animales, venta de animales, compras de animales, implantación de pasturas, confección de reservas forjeras, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas que fuimos mencionando se pueden registrar y medir. Entonces, ese conjunto de registraciones que se haga genera información. Esa información, a su vez, podrá ser utilizada en una gestión técnica, económica o técnica económica, es decir, la combinación de ambas. Se definirán las estrategias, sobre todo estableciendo los objetivos que habíamos mencionado hace un rato en otras diapositivas, los objetivos del sistema para que sea sustentable en el tiempo y no genere vaivenes de incertidumbre, y se tomarán decisiones a partir de las estrategias definidas. En esta gestión de los sistemas de producción ganadero o sistemas productivos ganaderos, el veterinario tiene la posibilidad de participar en forma fundamental, es decir, en la gestión de todo el sistema. Obviamente, como veterinario, como médico veterinario, tiene la posibilidad de realizar trabajos puntuales que son de su incumbencia profesional. Todo aquello que esté vinculado, por ejemplo, a la sanidad o trabajos vinculados a la reproducción. Pero el rol en la gestión de los sistemas productivos es una variante interesante que se le abre a los futuros profesionales. Siguiendo con la gestión de los sistemas productivos y haciendo foco en el profesional veterinario, este va a tener a su disposición al momento de gestionar esos sistemas productivos tres tipos de tecnologías: tecnologías de insumos, tecnologías de proceso y tecnologías de la información. Las tecnologías de insumos son aquellas que son concretas, palpables, tangibles, que se pueden comprar en un negocio concreto, por ejemplo en una veterinaria. Podemos nombrar, como acá figura en la transparencia, antibióticos, antiparasitarios, vacunas, concentrados, analgésicos, etcétera, etcétera. Este es un tipo de tecnologías que se compra, se lleva al campo y los resultados son relativamente rápidos en aparecer, casi inmediatos. Y es un tipo de tecnologías muy habitual en la agricultura. Prácticamente la agricultura se basa casi en un 100% en ellas.
además, pasado el momento puntual de su utilización, hasta que no suceda no aparezca un nuevo momento que sea necesario utilizarlas, no se hace más nada. En cambio, las tecnologías de procesos son intangibles, no son físicas, sino que son más bien de tipo intelectual, son de un análisis, surgen a partir de un análisis de situación, de un trabajo puntual que lleva a cabo quien está a cargo de un sistema productivo, en este caso un sistema productivo ganadero, y puntualmente puede ser un veterinario. Son actividades que además requieren un seguimiento en el tiempo, y esto implica que podamos tomar decisiones o establecer tecnologías de proceso, mejor dicho, perdón, en lo relacionado, por ejemplo, al servicio estacionado, el pastoreo en forma controlada y racional, establecer una época de destete a lo largo del año, puntual, que se la respete, pero todos estos procesos deben ser controlados y analizados a través del tiempo. Quizás esta es el tipo de tecnología más relevante o más útil quizás en la ganadería, lo cual no implica que estas tecnologías se puedan utilizar, todo lo contrario, se utilizan y estas van a ir aumentando en la medida, el uso de las mismas va a ir aumentando en la medida que aumenta la intensificación de los sistemas productivos. Y finalmente las tecnologías de la información hacen referencia casi en exclusividad a la informática. La informática es una tecnología muy útil y necesaria para la gestión tanto técnica como económica, porque permite ordenar toda la información que se tenga dando vuelta y a partir de esa información ordenada y estratificada se pueda tomar decisiones, definir estrategias y en definitiva poder llevar adelante la gestión del sistema productivo. Los sistemas productivos dentro de la ganadería bovina los vamos a clasificar en sistemas de cría, sistemas de engorde, que lo dividiremos en dos grupos, invernada y feedlot, y finalmente el ciclo completo que integra a la cría con el engorde. Y este engorde puede ser invernada o feedlot o invernada y feedlot. Antes de seguir con la descripción de los diferentes sistemas, digamos que cada uno de los mismos se van a encontrar en el inicio de la cadena de la carne bovina argentina, es decir, en la parte de la producción. Esta cadena está integrada por otros eslabones hasta llegar hasta el consumidor, tanto del mercado interno como de la exportación. Nosotros no profundizaremos en ninguno de estos eslabones, pero es importante que tengamos una visión global de la cadena de la carne bovina, de la cual nosotros estamos ubicados al inicio de la misma. A partir de ahora comenzaremos a describir los sistemas de cría. Los sistemas criadores se ubican en zonas marginales, las cuales se van a caracterizar por suelos de muy mala calidad, que tienen limitantes, lo que hacen que aparezcan forrajes de mala calidad nutricional, de poca digestibilidad e incluso de poca cantidad, o sea, la disponibilidad de pasto es baja. Estas zonas marginales suelen tener climas húmedos y calurosos, lo que, combinado con los suelos de mala calidad y por ende mala nutrición, generan una baja performance reproductiva en las vacas porque se preñan poco, van a generar poca cantidad de terneros y en definitiva una mala eficiencia productiva. Al mismo tiempo en estas zonas es común, si el clima es caluroso y húmedo, que aparezcan garrapatas, que son el vector de el anaplasma y la babesia, que son dos agentes etiológicos que generan lo que se conoce como tristeza bovina, que es una enfermedad o un síndrome que genera pérdidas productivas importantes. Esto es normal y frecuente en las regiones ganaderas del norte de nuestro país. Los sistemas de cría básicamente son extensivos, a base de pasto, y dentro de los recursos forrajeros, el principal o el más importante de ellos, más utilizado por la cría, es el pastizal natural.
Por otra parte, la carga animal, es decir, la cantidad de cabezas en función de sus requerimientos por unidad de superficie, es decir, la hectárea, es baja. Se requiere bastante superficie para mantener una vaca de cría, un poco por la naturaleza de la zona donde se ubica la cría. Suelos malos, recursos forrajeros de baja calidad, hace que haya una carga baja. Los, los campos donde hay actividad creadora en general tienen poco personal. Se habla de una persona cada 1000 vacas aproximadamente en muchos campos sobre todo de la zona norte. La inversión que se hace a nivel de la infraestructura tiende a ser baja, un poco por costos y otro poco por la naturaleza misma de la actividad creadora. Hay poca inversión en lo que es corrales, aguadas, molinos, apotreramiento con alambrados fijos, poco parcelamiento para hacer un aprovechamiento más eficiente de los recursos forrajeros. La cría, como característica más relevante y como objetivo fundamental, tiene la de producir terneros. Y como característica de aquellos sistemas creadores eficientes sería que deberían producir un ternero por vaca por año y con la mayor carga posible. La cría es una actividad que tiene baja rentabilidad, es decir, tiene pocas ganancias financieras a partir del capital invertido. Debemos recordar que en la cría el capital tierra es importantísimo, es proporcionalmente mucho el capital tierra para los sistemas de cría. Es una actividad que en general, por su naturaleza, no es un negocio arriesgado que pudiera generar problemas financieros o económicos, sino todo por el contrario, es un negocio seguro y es por esto que muchas veces es utilizado por los productores para resguardarse ante cualquier situación de crisis económica. Lo que sí también caracteriza a la cría es que ese nivel bajo de riesgo y esa rentabilidad también baja, en gran medida está definida por la naturaleza biológica del sistema. El periodo de gestación de la vaca es de 283 días en promedio, lo cual hace que los tiempos que se tengan para lograr una ganancia económica son muy largos. Esto la diferencia de otras actividades, como puede ser el engorde, donde tenemos la invernada, que se toma como un punto de referencia 12 meses para considerar un retorno de lo que se invierte en las ganancias económicas, o en los sistemas de engorde intensivo o feedlot, como ya veremos, los periodos de engorde oscilan en la Argentina entre 90 y 120 días. En línea con lo dicho en la diapositiva anterior, que los periodos en la cría, los tiempos en la cría son largos, analicemos esto. Si un ternero fuera concebido hoy, necesitamos 283 días hasta que nace, porque la gestación dura eso, otros 180 días hasta que pueda ser destetado a los 6 meses aproximadamente, con lo cual estamos frente a 15 meses como para poder tener un resultado productivo y económico. En tanto que otras actividades, otros sistemas productivos de la ganadería, como es el engorde a pasto, o sea, la invernada, se calcula que en 12 meses podemos tener un producto terminado. Se toma como referencia esos 12 meses. En el engorde a corral, aún más cortos los tiempos, 3, 4 meses para las condiciones de producción de la Argentina, ya se puede considerar que podemos tener los resultados productivos y económicos, es decir, la circulación de ese capital que se invierte es mucho más rápido. Precisamente por esa naturaleza de ciclos largos, de poca rentabilidad, de poca ganancia económica y extendida en el tiempo, las tecnologías que se implantan son de bajo costo y fundamentalmente son tecnologías de procesos, las que mencionábamos anteriormente.
por ejemplo, servicio estacionado, fechas de destetes específicas, manejo del pastoreo en forma rotativa, etc. Y finalmente no nos debemos olvidar que si bien, como veíamos en una de las transparencias anteriores, los temas que veremos a lo largo del curso de producción de bovinos de carne forman parte del eslabón inicial de la cadena de la carne bovina, precisamente la cría es dentro de esos sistemas el primero de ellos y ese precisamente el que da origen a la cadena de la carne bovina. Ahora, habiendo terminado con la cría, comenzaremos a desarrollar los sistemas de invernada o engorde pastoril. Los sistemas de invernada son aquellos sistemas que engordarán los animales a base de pasto desde el momento que son destetados en el sistema cría o luego de un periodo de recría. Y ese engorde se extiende hasta el mismo momento en que los animales son destinados a la faena. Una aclaración respecto a esta definición que se verá en profundidad en una APO específica. Se considera que la recría o el periodo de recría es el momento que va del destete hasta que el animal ingresa en un sistema de engorde, como puede ser la invernada, o luego veremos en el feedlot, en el cual se lo alimenta de tal forma que no engorde, pero sí que desarrolle su musculatura y su esqueleto. La invernada es un sistema que abastece de animales gordos para faena, tanto sea para el mercado interno, es decir, para nosotros los argentinos, o bien para el mercado de exportación. Y se considera que un tiempo adecuado y normal de duración de una invernada es de 12 meses. La invernada necesita estar en campos donde los suelos sean de buena calidad, con el objetivo de garantizar que la base forrajera también sea de buena calidad. Esa calidad va a estar dada por la digestibilidad y el aporte de nutrientes. Además de la calidad, tenemos que tener cantidad constante a lo largo del año, no solo en la primavera, con el pico normal de producción de pasto, sino también en épocas de mayor disminución de la producción de forraje, como es el invierno. ¿El porqué de esto? Bueno, porque los animales en el proceso de engorde deben estar ganando peso en forma constante. No pueden tener por esa razón ningún tipo de restricción, como sí podía suceder en la cría. Entonces, como característica distintiva de la invernada es la necesidad de tener base forrajera de calidad y cantidad que garantice un aumento constante de peso de los animales durante el proceso de engorde. Para eso, entre otras cosas, se debe utilizar en forma intensiva esa base forrajera. Por ejemplo, con una carga alta que garantice una mayor eficiencia de cosecha, un mejor aprovechamiento de los recursos forrajeros y que contribuya además a la eficiencia del sistema invernada en su conjunto, en forma global. Si por alguna razón la base forrajera disminuyera su calidad o resultara escasa, se pueden utilizar los suplementos que ya los habíamos mencionado al hablar del potencial alimentación. Los suplementos pueden ser granos, silajes, henos, y la función que cumplen es aumentar la carga animal, aumentar la ganancia de peso o aún corregir algún déficit o carencia nutricional de los recursos forrajeros. Ahora empezaremos a hablar del sistema feedlot o engorde intensivo de animales. Definimos como engorde intensivo o sistema feedlot el engorde de los animales hecho a base de concentrados en corrales y que se extiende desde el destete o la finalización de la recría hasta que los animales son enviados a faena. Recordemos que la recría es el periodo que va del destete hasta que un animal está en condiciones de ingresar a un sistema engordador, sea este invernada o feedlot. Y como dijimos en la definición de invernada, la recría busca aumentar el peso vivo al momento de ingresar en el sistema de engorde y por ende
al momento de su envío a faena a través del desarrollo del tejido óseo y muscular. No se busca la deposición de tejido adiposo. En la Argentina los feedlot pueden ser temporarios o permanentes. Los temporarios son aquellos que forman parte de una empresa creadora, dado que el objetivo que tienen es engordar los terneros de la propia producción. Por lo tanto, una vez que esos animales son engordados y enviados a faena, el feedlot se cierra y permanece ocioso hasta que ingresa la camada de terneros destetados del año siguiente. Mientras que los feedlot permanentes son aquellos pertenecientes a empresas grandes, profesionalizadas y que tienen una capacidad de recibir hasta 20.000 cabezas para engordarse. Estas empresas engordan los terneros de los animales propios o de terceros hasta su envío a faena. La categoría que más se está engordando, que preferentemente se engorda en los sistemas de engorde intensivo, son animales jóvenes, porque esos son los que se destinan principalmente al mercado interno. El mercado interno de la Argentina básicamente está abastecido por feedlot. Eso ténganlo en cuenta y lo volveremos a retomar este tema en clases específicas del módulo de engorde. No obstante, también abastece a la exportación, como por ejemplo la cuota 481, que es una cuota otorgada a la Argentina y otros países también por la Unión Europea. Los periodos de duración del engorde a corral en general oscilan entre los 90 y los 120 días. Para el consumo interno principalmente son los más cortos, siempre tienden a ser de 90 días a lo sumo 100 días, en tanto que para la exportación, como la cuota 481, se extienden a los 100, 120 días. Ahora bien, las tendencias actuales, como la demanda de carne por parte de China, ha generado un nuevo tipo de animal gordo con alguna serie de demandas puntuales de calidad, como es la deposición de tejido adiposo intramuscular, o marmoleo o marbling, que también desarrollaremos en una APO correspondiente, para lo cual se necesitan periodos que se extiendan cercano a los 9 meses aproximadamente de permanencia en el feedlot, para que la grasa intramuscular se deposite. Y finalmente debemos decir que los sistemas intensivos de engorde, a diferencia de lo que es la invernada y por supuesto en el otro extremo la cría, tienen un capital tierra muy chico y es de poca incidencia en el total del capital que tienen estas empresas. Ahora comenzaremos a describir al ciclo completo, que es un sistema que tiene la particularidad que integra a otros sistemas productivos con el fin de lograr la mayor eficiencia dentro de las empresas. Y los sistemas productivos que se van a integrar en uno solo van a ser la cría, el engorde y la agricultura. La agricultura aquí puede ser para dos objetivos. Una agricultura per se, es decir, producir granos como cualquier sistema agrícola, o bien producir granos para luego transformarlos en carne, es decir, alimento para los sistemas de engorde. El ciclo completo mejora la rentabilidad fundamentalmente de las actividades que menos rentabilidad naturalmente tienen, como es la cría, por ejemplo. Al integrar la cría a un todo con el engorde y la agricultura, el resultado global de rentabilidad va a ser mucho mejor si se tuviera la cría por sí sola. Además, la integración de las tres actividades genera una mayor estabilidad económica frente a dificultades que plantea el mercado, por ejemplo. Si hubiese alguna de las actividades que por cuestiones totalmente ajenas a la empresa no es rentable, la posibilidad de tener las otras actividades disminuye
los problemas económicos o las complicaciones económicas que pudieran surgir si una de esas tres actividades en particular tiene una menor rentabilidad. Frente a esta situación también aparece una mayor flexibilidad, porque al ser las tres actividades de la propia empresa, la comercialización desaparece, los costos de comercialización desaparecen. Por ejemplo, en lo que se refiere al insumo granos para alimentar los animales que se están engordando, los terneros que se deben incorporar al proceso de engorde, o cualquier otra actividad o insumo que puede ser suministrado por una u otra actividad, pero siempre dentro de la propia empresa. Yendo más a un aspecto técnico, la posibilidad de tener agricultura, cría y engorde permite distribuir los potreros, los ambientes, de acuerdo a la actividad y aprovecharlos al máximo. Es decir, los mejores potreros normalmente irían a la agricultura, los intermedios a la invernada o engorde y los de inferior calidad a la cría. Si esa empresa tuviera una actividad, alguno de esos ambientes a lo mejor no se usaría con la eficiencia que sí lo puede hacer si están combinados los tres sistemas. Y la agricultura incorporada a los sistemas ganaderos dentro de una empresa de ciclo completo genera un efecto positivo muy grande. Una, porque aporta insumos fundamentales para la actividad ganadera, como es alimento, ya sea para el engorde principalmente, a modo de suplementación en una invernada pastoril o de la totalidad de la dieta de animales en feedlot, o aún algún tipo de suplementación en las recrías de vaquillonas o las vacas mismas. Y si la propia empresa tiene la provisión de granos, como decíamos anteriormente, va a disminuir los costos de comercialización y el efecto sinérgico va a ser mucho mayor aún. En cualquiera de los sistemas productivos que hayamos visto hasta recién, en la medida que se aumenta el nivel de intensificación y un poco en relación a el rol del veterinario como conductor de estos sistemas, es importante considerar que va a aumentar la especialización técnica, va a haber una mayor demanda intelectual para poder llevar adelante esos sistemas productivos, se va a requerir de una mayor habilidad comercial a las personas responsables de esos sistemas porque los valores económicos empiezan a ser cada vez más delicados, más finos y que el hecho de comprar y vender a precios adecuados se convierte en algo cada vez más significativo. Por supuesto, va a aparecer la necesidad de un gerenciamiento especializado, es decir, de personas capacitadas para llevar adelante ese tipo de actividad y al aumentar la intensificación disminuye el impacto del capital tierra, aumenta la circulación de capital en estos sistemas y por lo tanto también aumenta el riesgo empresarial. Habiendo visto y descrito los diferentes sistemas de producción que vamos a encontrar en la ganadería bovina, es importante ver cómo un veterinario podría evaluar un sistema de producción precisamente. Ustedes hasta ahora han tenido una formación clínica, sanitaria, y al respecto habrán sentido hablar de lo que es el diagnóstico clínico. En algún aspecto, el manejo de un sistema de producción en alguna parte tiene puntos en común y podemos hacer un paralelismo con ese diagnóstico clínico. En lugar de la anamnesis, vamos a trabajar en este caso con el estado de situación. Por ejemplo, si estamos frente a un sistema de cría, podemos observar que las vacas están flacas, que han perdido peso y que los terneros también se observan
en malas condiciones, están feos, no se los ve bien. A partir de esa información podemos seguir indagando y podemos definir un diagnóstico equivalente al que se utiliza en clínica. Por ejemplo, podemos diagnosticar que las pasturas no aportan cantidad ni calidad de forraje. Y finalmente, en lugar de hacer un tratamiento específico como se haría frente a un caso clínico, podemos definir una pauta de manejo que en este caso, para un rodeo de cría, podría ser, y para esta época del año en la que estamos, podría ser destetar esos terneros, separar las crías de sus madres. Ahora bien, hay que decidir ahí si el sistema vende los terneros, o sea, se desprende absolutamente de esos animales y se los vende a un sistema que se dedica al engorde, sea este invernada o feedlot, o bien se envían a recrearse, que era lo que habíamos estado charlando, que era ese proceso que iba desde la cría, desde el destete, perdón, en la cría, hasta que ingresaban a un sistema de engorde, que era para aumentar de peso, desarrollar el tejido óseo y muscular, pero no de poner tejido adiposo. Este sería el esquema que se utiliza habitualmente en el manejo cotidiano de un sistema productivo ganadero y en el cual los productores reciben el asesoramiento de veterinarios que son responsables de la gestión de esos sistemas. A partir de ahora vamos a ver las conclusiones correspondientes a esta presentación de la APO número 1. Recuerden que el potencial animal y el potencial alimentación deben estar siempre en equilibrio. El potencial animal y el potencial alimentación son parte esencial de los sistemas productivos y forman parte de él y no pueden estar separados entre sí. No podemos hacer hincapié en el potencial animal, por ejemplo, un rodeo de cría, y olvidarnos de lo que es la alimentación, por ejemplo, una pastura. Interactúan entre sí y se logran los resultados a partir de esa interacción. Los sistemas productivos ganaderos deben generar negocios para tener ganancias económicas, para que el sistema en sí mismo subsista y además para que el productor o la empresa propietaria puedan tener ganancias y también puedan subsistir ellos. El veterinario siempre tendrá un rol fundamental en lo que es el gerenciamiento, tanto sea económico como técnico, o las dos cosas al mismo tiempo, de los sistemas productivos. Y recuerden que esto no invalida la posibilidad de que ese veterinario participe en el sistema productivo a partir de una incumbencia propia de la profesión, estrictamente vinculada a la medicina, como puede ser la sanidad de los animales presentes en esos sistemas. Justamente las tecnologías disponibles para los responsables del gerenciamiento de los sistemas productivos son tecnologías de insumos, de procesos, que son las más importantes para la ganadería, y de información. Los sistemas productivos que encontramos en la ganadería bovina van a ser la cría, la invernada, que es el engorde pastoril, y el feedlot, que es el engorde intensivo en los corrales. Si a estos sistemas le agregamos la agricultura, estaremos frente a un sistema de ciclo completo. Recuerden también que nosotros nos enfocamos en los sistemas productivos que forman parte del primer eslabón de la cadena de la carne bovina, o sea, donde surge la cadena que va a terminar en el consumidor. Sin estos sistemas no hay posibilidad de que exista la cadena de la carne bovina. Y recuerden que a mayor nivel de intensificación en los sistemas productivos va a haber mayor demanda de gerenciamiento técnico y comercial también. Muchísimas gracias por su atención.